Muchas gracias, Paloma, muchas gracias por la invitación a aportar una mirada desde el sur. Y en esta mirada desde el sur, quiero partir con este cuadro de una artista brasilera, Tarsila do Amaral, que en los locos años 20 desde Brasil planteaba antropofagia, un ser humano moderno que se ha comido el planeta, que se lo ha comido y por lo tanto por esta glotonería ha crecido sus pies, ha crecido su cuerpo y se ha jibarizado su mente y ha quedado solo. Y también desde el sur quiero proponer una ética biocultural que precisamente recupere el vínculo vital entre los cohabitantes, los hábitos de vida y los hábitats. La semana pasada fue publicado el informe de Deforestación en que señala que nos estamos comiendo la biosfera, pero sin una conciencia del ecocidio y de la actual extinción masiva. Y entre las causas se da el crecimiento poblacional, la tecnología, la política, la economía, pero en este salto al vacío de este panel hay un doble vacío que quiero abordar en estos 15 minutos. El primer vacío es la supresión de la ética y el segundo es la asimetría entre los hemisferios norte y sur. La supresión de la ética es algo que se agudizó con los documentos después de la Segunda Guerra Mundial, donde se suprime efectivamente de los programas educativos y también de los programas de desarrollo, porque nada puede detener al progreso económico. Y con esa gran narrativa del progreso económico, esto quedó suprimido. Desde el sur, quiero dar un contenido a través de un lente ético que amplíe nuestra imagen mental sobre la diversidad biológica y cultural, porque no todos somos responsables de lo que está pasando y muchos podemos encontrar en tradiciones ancestrales, tradiciones actuales de resistencia y una multitud de conceptos que no hay que inventar, sino que volver a escuchar. Y en ese sentido, el concepto fundante de la propuesta es el de cohabitante. Cohabitante tiene un sentido análogo al de compañera, compañero, que en su origen aludían en latín a cum panis, compartir el pan. Es decir, si estamos en una mesa, lo compartimos. Y si no lo compartimos, uno de nosotros va a engordar y el resto va a morir y nos va a pasar esto que graficaba Tarsila do Amaral, de quedar con una antropofagia solos y obesos y el resto se ha extinguido. El concepto de cohabitante, en analogía a compartir el pan, dice, de hecho compartimos el hábitat. Y esto es algo que han dicho muchos de los panelistas predecesores, tanto en congresos futuros anteriores como en el inicio de este. Es un hecho que respiramos el aire de las plantas. Es un hecho que nos nutrimos de ellas. Es un hecho que aquí estas mujeres comparten la coca mientras cultivan y cosechan las papas. Pero no solo es un hecho descriptivo, sino que aquí también, si alguien se acapara todo el hábitat para unos pocos, menos de un 1% de la humanidad, digamos, entonces van a quedar solos y nosotros quedaremos extintos. Por eso, el hecho de ser cohabitante no es solo descriptivo, sino que tiene implicaciones tanto epistemológicas para cómo investigamos la naturaleza, cómo concebimos el mundo, y éticas cómo debemos habitar y cohabitar el mundo. En lo epistemológico, una primera lógica moderna que debemos superar es la lógica del espécimen, que ha prevalecido en el estudio de los animales y otros seres que se han estudiado como individuos separados de sus hábitats nativos. Aquí vemos un escarabajo ciervo de Alberto Durero, y esto que ocurría en 1505 continúa hasta hoy
por ejemplo, en este insectario del Jardín Botánico de Montreal. Cosificamos los animales, cosificamos las personas. Las personas, los animales, las plantas no somos cosas, somos sujetos libres, totipotenciales, que no podemos ser pinchados con un alfiler para ser comprendidos. Y por lo tanto, es necesaria una lógica de la cohabitación, donde los seres, tanto humanos como otros que humanos, deben ser estudiados en sus interdependencias con otros seres a lo largo de sus ciclos de vida para ser comprendidos en su integridad, como ocurre con estos ciervos volantes en el sur de Chile. Otra lógica moderna que debemos superar es algo que he llamado el chauvinismo taxonómico. Y esto se refiere a que en la cultura moderna que nos inunda hasta hoy, el imaginario se centra en unos poquitos, los vertebrados. En la obra de David Hume, un filósofo fundante de la ciencia moderna, de la filosofía moderna, del empirismo, en sus ejemplos, el 97%, es decir, casi la totalidad, se centra en vertebrados y particularmente en los caballos, los perros, las ovejas. Y hay solo un 3% de menciones a los invertebrados. Hoy sabemos con creces que la gran mayoría de los animales son pequeños y son invertebrados. Pero tenemos una deuda. Desde el punto de vista cultural los llamamos invertebrados, los llamamos por su defecto, por su carencia, es decir, carecen de aquello que los seres humanos tenemos, vértebras. Y la mayoría de estos seres no las tienen. Y para ello planteamos una solución que ha ocurrido históricamente. Este es un ejemplo real, en que el mismo David Hume dice al final, en su ensayo El suicidio, el valor de la vida de una ostra es equivalente al valor de la vida humana. Y con ello quiere decir que las ostras y los seres humanos participamos de órdenes del cosmos que son comparables y que en un sentido ético somos seres transientes comparables. Y dice, el mundo podría haber sido generado y no creado. Frase que es tomada por Charles Darwin, quien la aprende de su abuelo, y desde Hume, Darwin sale a dar la vuelta al mundo y en la Beagle pasa la mayor parte del tiempo en el sur de Sudamérica, particularmente en Cabo de Hornos y las zonas magallánicas, donde piensa que somos seres que compartimos un origen evolutivo común y encuentra los datos empíricos que le faltaban a Hume. Entonces, lo que proponemos es una integración biocultural donde la filosofía y la ciencia se informan recíprocamente. Y así como en el caso histórico de Hume y Darwin, hoy podemos continuar teniendo un acercamiento entre la cultura y la ciencia, de manera que la diversidad de seres vivos de la biosfera es representada, estudiada y respetada en la cultura. No solo es cómo estudiamos la naturaleza, sino cómo la concebimos y cómo nos insertamos. Esto es la ontología. Y si nos remontamos al origen de la cultura del reino de Castilla, que hace esta brutal conquista de América, en la lengua castellana proviene del latín, y los pueblos latinos, antes de la formación de Roma, crean una palabra, estos pueblos campesinos de la cuenca del Mediterráneo, y la palabra es humano, que proviene de una palabra que significa humus, que significa tierra fértil. Por lo tanto, ontológicamente asumamos que nuestra lengua, incluso la lengua occidental, nos dice, los humanos somos gente del humus, gente de la tierra. Y esta comprensión que surge en los orígenes de la civilización occidental hoy es corroborada por las ciencias biogeoquímicas que demuestran que la constitución molecular de los cuerpos humanos tiene una composición química similar al humus y la materia orgánica del suelo, del agua, del aire. En este sentido, las ciencias, los saberes occidentales también dialogan con los saberes de los pueblos originarios. Un ejemplo
de una cosmovisión pehuenche, donde los cohabitantes son el volcán, los ríos, las araucarias, los piñones, la gente. Y el proceso es un proceso de recolección de piñones, los hábitos que nos llevan a que el ácido sulfídrico que emana del volcán, al llover, las bacterias del suelo, esas tan preciadas bacterias lo transforman en sulfato, que permite al árbol capturarlo a través de sus raíces y dentro del árbol convertir esto inorgánico en orgánico, pero no cualquier cosa. 2 aminoácidos esenciales, es decir, que el cuerpo humano no los puede sintetizar y que los debemos obtener de otras fuentes. La cisteína y la metionina, que son los únicos aminoácidos, es decir, que constituyen las proteínas de nuestra corporalidad, que tienen azufre. Y así, los seres humanos, cuando comemos piñones, somos la araucaria, somos este azufre, pero a su vez somos el volcán, y eso está capturado sabiamente en la cultura mapuche, que los llama Mapu, Che, gente de la tierra, Pehuenche, gente del Pehuen. Entonces, un diálogo intercultural para ontológicamente asumirnos como seres de la naturaleza. Y esto está en Mesoamérica también, en murales, en escritos como el Popol Vuh, donde los seres somos creados desde la masa del maíz, porque comemos el maíz y cultivamos el maíz. La cultura es algo que cultiva la tierra y cultiva a los seres humanos. Y ahí, en esta representación cultural, vemos que no hay una jerarquía entre las plantas y los seres humanos, sino que hay una cohabitación precolombina. Pero el concepto de cohabitantes también tiene implicaciones éticas. Y hoy necesitamos revertir, resolver una relación de injusticia socioambiental que cosifica, explota y mercantiliza a los seres humanos y otros que humanos, como en este cuadro Biodiversidad de Joaquín Rodríguez del Paso de Costa Rica, y necesitamos en cambio restaurar un aprecio por seres florecientes en una rica diversidad biológica y cultural latinoamericana y del mundo. Y estas implicaciones éticas también están en la obra del escultor chileno Totila Albert, esta escultura La Tierra, que integra interdisciplinariamente la biología y la cultura. Interhemisféricamente, la concepción del viejo mundo de Rodin con la del nuevo mundo de una tierra desde donde emerge desde el humus, en diálogo intercultural e intergenérico, donde lo masculino y lo femenino se complementan, y lo femenino nos ayuda a superar una dialéctica entre conquistador y conquistado, entre amo y esclavo, para fertilizar una realidad biocultural en una nueva relación ética de cohabitación, cuyas semillas están presentes tanto en cosmovisiones ancestrales, amerindias y presocráticas, como contemporáneas, científicas, ecológicas. Y así, con estas implicaciones éticas, podemos decir con Tarsila de Amaral, no a la vaporú, no al hombre que se come, no a la depredación de nuestra propia naturaleza, de un sujeto moderno occidental como caníbal de sí mismo, que hemos llegado a ser capaces de nuestra autodestrucción. Sí, a dejar atrás a este individuo aislado, competidor, solitario, en esta imagen de la tierra que nos trae a un individuo que en relaciones de amor y de fertilidad integra las dimensiones biofísicas y culturales, la biosfera y la logósfera, en que cohabitamos en un hábitat compartido. Y este hábitat compartido es el sentido inicial del origen de la palabra de ética en Occidente. Ethos significaba arcaicamente la madriguera de una zorra que cuida a sus zorritos, de una familia que cuida a su familia con un hogar, con una hoguera en el centro, o con las hogueras que luego están en Tierra del Fuego. Y así hay un fundamento desde las ciencias ecológicas que podemos interpretar ethos, es decir, el origen de ética como un hábitat cuidado. Pero hay más. Este hábitat cuidado implica hábitos hacia una nueva ética biocultural. Y los hábitos son la otra raíz de la palabra griega ética. Es étique, que en su forma más arcaica, Aristóteles,
lo toma como prácticas recurrentes, es decir, hábitos que conducen a la virtud. Y hoy la virtud que requerimos es la de cultivar hábitos de vida que recuperen la conciencia de estar cohabitando con miríadas de seres vivos que son críticos para la salud de los humanos y los ecosistemas, como lo muestra expresamente el COVID en que estamos inmersos. Y por eso hacemos un llamado, una propuesta de ética biocultural que procura el bienestar de la comunidad de todos los cohabitantes, humanos y otros que humanos, con quienes compartimos un hábitat que requiere cuidado. Así damos solución al primer vacío, no con algo nuevo, sino con algo que ha estado ancestralmente y que está en los movimientos de resistencia y en las sabidurías populares y en las sabidurías científicas y en las sabidurías filosóficas. Y desde el mundo biofísico, desde el mundo cultural y político, integrando con esta visión sistémica y contextual los hábitats, los hábitos y los cohabitantes. Pero hay más, porque hay un segundo vacío, hay una asimetría marcada entre los hemisferios norte y sur. Y esa marcada asimetría no solo en el consumo, no solo de quienes depredan, no solo de quienes nos inundan con información, como si en el sur no hubiera filosofía, como si en el sur no hubieran mujeres, como si en el sur no hubiera vida, sino que hubiera materia prima, recursos para ser conquistados. Y hoy todavía tenemos esas brechas, y esas brechas se expresan también en brechas técnicas científicas para el monitoreo del cambio global. En la Red Internacional de Investigaciones Ecológicas a Largo Plazo, aquí los puntitos negros muestran cada sitio en el mundo, y se ve Japón, Asia, el sudeste asiático, Europa, Norteamérica, una plétora de sitios monitoreando. En cambio, en el sur, una ausencia. Y es por ello que lo hemos comenzado a solucionar para graficar, cuantificar, monitorear cuán contrastantes es el sur y el norte, y como en la Tierra lo masculino con lo femenino, aquí el sur con el norte. Una diferencia clara. En el lugar donde estamos en Magallanes se ubica acá entre los 40 y 60 grados. Aquí casi todo es mar y muy poquito es tierra. Por lo tanto, nunca hace mucho frío, nunca hace mucho calor. En cambio, en latitudes equivalentes, el 54%, es decir, más de la mitad del planeta es tierra, se calienta muy rápido, se calienta muy frío, y hemos empezado a monitorear, cuantificar y ver cómo se comporta la diversidad biológica frente al cambio climático en comparaciones, por ejemplo, con el sitio más nortino del continente americano, donde están los bosques, donde se ve inviernos muy fríos de menos 20 grados Celsius, veranos calurosos de más 15 grados Celsius, en contraste con Puerto Williams y Cabo de Hornos, que todo el año tiene alrededor de 10 grados. Esto no es trivial, porque el sur no está representado en la misma medida del norte y tenemos que tener un balance. Es por eso que estamos proponiendo también en este lente un centinela para el cambio climático global y la sustentabilidad planetaria desde Cabo de Hornos. Y así solucionar el segundo vacío con investigación y monitoreo del cambio climático, pero también con conservación biocultural desde el hemisferio sur. Porque para que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático tengan sentido, el monitoreo es esencial. Sin embargo, tan importante como los sensores tecnológicos son los lentes éticos para reorientar las causas culturales del cambio climático. En esta misión, la filosofía y las artes asumen una tarea tan relevante como la emprendida por la ingeniería y las ciencias. Así, con sensores tecnológicos, artísticos y filosóficos, desde Cabo Hornos proponemos una ética biocultural para orientar formas respetuosas de cohabitar entre los diversos seres humanos y nosotros y las demás especies con quienes compartimos el planeta. Finalmente, 12 slides, una resignificación de la ética basada en la comprensión de los vínculos vitales entre los hábitats y el bienestar de la comunidad de cohabitantes y otros que humanos, nos permite futuros justos y sostenibles, para los cuales también es fundamental fortalecer las relaciones de cohabitación y de colaboración local. Y para implementarlos, una invitación desde el sur de las Américas con un centro, Cabo de Hornos, que se inaugura el 2021, integrando ecología, ética y conservación biocultural.
Con esta invitación a cohabitar y colaborar por un futuro justo y sustentable, dejamos lanzada una invitación en este Congreso futuro para una deriva en que la vida no sea antropofagia, sino que sea cohabitación. Muchas gracias.